revisar. ¿Verdad? Entonces, vamos a dar inicio. Bienvenido Raúl, bienvenido Jason, bienvenido Justin. Gracias por estar en esta llamada, muy amables. Vamos a iniciar con esta sesión de soporte. Como saben, son los miércoles. En esta sesión justamente va a ser similar a dos sesiones anteriores. Que a muchos les gustó, que vamos a hablar sobre temas de métricas, vamos a hablar un poco de optimización y vamos a hablar de algunos aspectos a nivel general, pero me gustaría que empezáramos a discutir sobre las métricas y cómo dentro de sus campañas se pueden mejorar algunos aspectos y recomendaciones, pero tenemos que aprender también aspectos a nivel general de qué es cada métrica. Así que hoy en esta ocasión nos va a tocar hablar sobre el tema del CTR. El CTR al final es un tema bastante amplio, pero realmente lo vamos a ir llevando en dos sesiones. En esta sesión es la primera y luego vamos a seguir hablando la siguiente semana también de los aspectos que no logremos avanzar el día de hoy sobre el CTR. ¿Vale? Si tienen dudas, comentarios, igual me pueden escribir en el chat para ir discutiendo, ir dialogando. Si ustedes quieren aportar algo también en el tema, buenísimo. Esa es la idea de estas llamadas para que todos aprendamos en ese proceso. La frase del día de hoy: la mayor debilidad de una persona es rendirse. La manera más segura de tener suerte es intentar una vez más. Así que me gusta mucho esta frase porque pues, habla sobre el tema de seguir avanzando, hablar sobre también de seguir intentando y de seguir aprendiendo, ¿verdad? Así que buenísimo la agenda de hoy. Bienvenida, marqueteros. Pues yo la bienvenida, creo que la semana pasada ya le dimos a Justin. Vamos a seguir con el tema de repaso de impresiones y el tema de alcance. Para que nos quede completamente claro, vamos a repasar brevemente de nuevo el tema de impresiones y alcance, el CPM, que es también. Y luego vamos a discutir sobre el tema del CTR, porque es importante, cómo optimizarlo y pues el tema de soporte, ¿verdad? Repasos sobre el tema de impresiones, CPM y alcance, que es lo que vimos la semana pasada y la semana antepasada también, que fueron temas muy, muy importantes. Bueno, dentro del embudo, ¿cómo se miden las impresiones y cómo impacta esto en el resto del embudo? Hablábamos y discutíamos hace 2 semanas sobre el tema de impresiones y es como básicamente la primera métrica que deberíamos de tener midiendo dentro de cualquier campaña que hagamos, ¿verdad? Para los que ya tienen métricas personalizadas dentro de su Facebook, dentro de su YouTube, ya saben que estas métricas deben de llevar un orden, ¿verdad? Para que poderlas leer correctamente. No vamos a poner las impresiones al final, sino las impresiones las debemos de medir desde el principio, porque es nuestra primer métrica, ¿verdad? Igual las impresiones siempre van a van a tener un número más alto que cualquier otra métrica que tengamos dentro de nuestras métricas, nuestra tabla de métricas. ¿Por qué? Porque es el valor justamente del principio del embudo, la que genera más tráfico, ¿verdad? Además, estas impresiones están conectadas con una métrica que se llama CPM. A ver, ¿quién me puede decir y si recuerda qué es el CPM? ¿Qué se acuerdan del CPM? Este es el costo por 1000 impresiones. Exacto, buenísimo, Raúl. El CPM es el costo por 1000 impresiones y está conectado justamente con las impresiones, como lo dice, es el costo por las 1000 impresiones que hagamos. Entonces, la publicidad se va a medir, muchos dicen que se mide por la estrategia de puja y por el CPC, que es el costo por clic. Sí, pero al final, la primera métrica que está al principio de nuestro embudo, por la cual nos cobran, es por las impresiones, que sería el CPM, ¿verdad? Si nosotros tenemos 1000 impresiones, haciendo publicidad para Estados Unidos, no va a ser lo mismo para un CPM en países en Latinoamérica. Un CPM no va a ser lo mismo en una campaña de alcance, una campaña de impresiones, que en una campaña de conversiones. ¿Verdad? Siempre va a ser más caro en una campaña de conversiones y siempre va a ser más cara en Estados Unidos. ¿Verdad? Siempre está obviamente conectado a la estrategia de puja, a los precios de subasta de la publicidad, porque obviamente en Estados Unidos es más caro, pero vamos a medir la eficiencia y nuestras primeras métricas las vamos a medir con las impresiones y el costo de CPM, que es el costo por 1000 impresiones. ¿Vale? Entonces, impresiones siempre lo conectamos con CPM. Siempre que veamos la cantidad de impresiones en nuestras campañas, vamos a ver
siempre cuánto nos cuesta el CPM para saber qué tan cara nos están saliendo esas impresiones. Acuérdense de eso, ¿verdad? ¿Cómo se miden las impresiones y el costo que tiene la publicidad? Básicamente dentro de nuestras campañas, como tenemos en un embudo, vamos a ver acá, vamos a hacer ese mismo proceso. Vamos a medirlo acá, hacerlo de esta forma. Bueno, tenemos, como vemos acá en pantalla, tenemos nuestras impresiones al inicio, tal y como lo vimos en las diapositivas anteriores. Y vamos a hacer un dibujo para ver cómo está el embudo, ¿verdad? Entonces, primero tenemos impresiones, luego tenemos alcance, después del alcance tenemos interacciones, después clics salientes únicos. Ojo, hay que medir clics salientes únicos siempre que hagamos campañas de conversión, porque los clics salientes únicos nos miden los clics que hacen en el enlace, porque realmente hay diferentes clics, cantidad de clics, por ejemplo, clics todos, clics en el enlace, pero el que realmente deberíamos de medir cuando estamos haciendo campañas de conversión es el de clics salientes únicos. Luego tenemos visitas a la página de destino, ¿verdad? Después clientes potenciales, después inicios de pago y después compras. Si se dan cuenta, siempre venimos de más a menos. Siempre repito eso y lo voy a estar repitiendo en las siguientes semanas, este análisis, porque justamente el embudo, todo lo que estamos haciendo en publicidad se basa justamente en esta teoría. ¿Verdad? Aquí tenemos 16,000 impresiones. Luego tenemos 10,000 personas alcanzadas. Después tenemos como 2,000 interacciones. Después de las interacciones tenemos 158 clics. Después de los clics tenemos visitas a la página, 85. Después de los visitas a la página tenemos clientes potenciales, tenemos como 15, ¿verdad? 15. Aquí hay una diferencia entre cantidad de clientes potenciales e inicios de pago, porque el tipo de campañas, tenemos campañas que son solo para prospectar leads, como para hacer compras. Entonces, solo aquí hay una incoherencia, pero aquí deberíamos de tener más inicios, más clientes potenciales que inicios de pago. Pero aquí la incoherencia es porque en este ejemplo hay algunas campañas que únicamente están prospectando leads y no es para compras como tal, ¿verdad? Entonces aquí tenemos alrededor de 50 inicios de pago. Y por último tenemos 4 compras, ¿verdad? 4 compras. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué factor o qué es lo que ven, qué es lo que predomina aquí en esta escalera en términos generales? ¿Qué ven ustedes en estos números? Entre el alcance, entre las impresiones y el alcance. ¿Qué pueden notar? Es decreciente, ¿no? O sea que va de más a menos, no sé. Sí, exacto, decreciente, de más a menos, de más a menos. Que va creciendo cada vez mayor. Sí. ¿Por qué creen que es eso? Es parte del embudo, ¿no? O sea, ¿Pero por entra qué mucho al sucede? embudo. Uh-huh. ¿Cuál Porque es? Un filtro. es que estamos buscando realmente la persona que está interesada en nuestro producto. Al final, los otros en ese momento no tienen la urgencia, pero estos 4 sí tienen la urgencia y se conectaron con lo que le está ofreciendo el producto. Sí. Ajá. Pero también básicamente vamos a ver algo acá que lo vamos a conectar con lo que hemos hablado de tipos de públicos. A ver si me acuerdan, a ver quién se acuerda o si los que ya vieron la masterclass, la 1 y la 2, cualquiera de las 2 masterclass que están en el Hotmart. Hablamos de 3 tipos de públicos. ¿Cuáles son esos 3 tipos de públicos? Frío, tibio y caliente. Ajá, tenemos acá frío, tibio y caliente. Entonces, por lo general, vamos a tener mucho público frío. ¿Y qué es el público frío? ¿Qué es el público frío?
Aquellos que solamente les llamó la atención, pero no tienen interés así fuerte. Casi. El público frío es el público que no nos conoce. Es el público que recientemente nos está conociendo. Posiblemente muchos de ellos no estén interesados, pero la razón del público frío es que todavía no lo estamos calentando, ¿verdad? Recientemente nos conoció. Entonces, de ese público vamos a tener mucha gente, ¿verdad? Como sucede, por ejemplo, en una avenida concurrida que vamos a tener miles de carros, pero tenemos un restaurante frente a esa avenida y no todos los carros que pasan en esa avenida nos van a comprar, ¿verdad? Desde 1000 carros que pasan, solo tal vez nos pasan 5 y de esos 5 nos compran 2. ¿Verdad? Lo mismo sucede con la publicidad. Entonces, vamos a tener público frío, tibio y caliente. Por eso es importante y de esta forma nosotros vamos a aprender a medir cada una de las métricas. Hablamos, por ejemplo, del CPM la semana pasada y la semana antepasada. Es una métrica importante, pero no la principal, sino para poder optimizar nuestras campañas tenemos que aprender a medir y a calcular y optimizar toda la escalera que tenemos de métricas en nuestro embudo, ¿verdad? Para saber dónde estamos bien y dónde estamos mal, ¿verdad? Entonces, la razón de que de que es decreciente, cada vez que alguien le pregunte por qué es que esto es decreciente, es básicamente porque perdemos tráfico, ¿verdad? Entonces, porque perdemos tráfico, por eso es que cada vez tenemos menos público. Y nuestra labor para poder optimizar nuestras campañas y que tengamos mejores ventas a costos mejores es tratar de perder lo menos posible de tráfico desde el principio, desde que generamos impresiones hasta más adelante, ¿verdad? Entonces vamos a tener diferentes porcentajes de pérdida de tráfico, ¿verdad? Entonces, entre 16,000 impresiones y 10,000 de alcance, ¿cuánto de tráfico perdimos? Como un 60%. En cantidad, 6,000. entre 16,000, 6,000, ¿verdad? 6,000. Entre 10,000 y 2,000, 8,000. 8,000. Entre 2,000 y 158, Como 1,800. vamos a sacar la calculadora. 1,842. 1842. Vamos a poner acá 1800.8. Entre 158 y 85. 73. ¿Cuánto? 73. 73. Entre 85 y 15. 70. 70. Como aquí hay una incoherencia, lo vamos a hacer entre 85 y 50. 35. 35. ¿Y entre 54? 46. 46. Según estos números, a simple vista, ¿dónde es donde estamos perdiendo más tráfico? De los 10 a los 2K. De los 10K a los 2K. ¿En dónde específicamente? Al principio del embudo. Del alcance. El mercado frío. Entre alcance y y las interacciones. Aquí estamos perdiendo tráfico. Entre alcance e interacción. Estamos perdiendo 8,000. ¿Verdad? Entonces hay que ponerle atención a eso. Ojo. Entonces es importante aprender a medir eso. Ahora vamos a calcular algo que nos va a servir para entender qué es el CTR. Que el CTR es parte de todo esto que estamos hablando. Que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Entre 16, entre 10,000 personas alcanzadas y 2,000 interacciones, hay un porcentaje de conversión. ¿Cierto? 20%.
20%. Entre interacciones y clics salientes, también. ¿Cuál creen que es? ¿Esas cuáles son, perdón? Entre interacciones y clics salientes únicos. Es más o menos un 10%, Menos del 10. Uh-huh. Como un 8%, 8%. 7,5%. Entre clics salientes únicos y visitas. Ahí hay más alto el porcentaje. Eso es como la mitad, más o menos. La mitad. No, menos de la mitad. Más de la mitad. Más de la mitad. Como. Sí, porque la mitad Como 50, sería 54% por allí. Ajá, 55. Vamos a poner 55%. Entre visitas y clientes potenciales. 85-15. Ajá. Eso es. Como 20, más o menos. Si fuera 75 sería 20. Es menos de 20, como un 18 por ahí. 18. Vamos a hacer y nos vamos a ir de una vez directamente a inicios de pago por esta incoherencia que les digo que hay acá. De inicios de pago a compras. Eso es 8%. 8%. Lo que acabamos de medir es las métricas de conversión en todo nuestro embudo. Y es a las que les debemos de poner muchísima atención. Porque mientras más alta están, ¿qué creen? ¿Es mejor o menor o peor? Si el porcentaje de conversión, por ejemplo, entre el alcance y las interacciones, que es 2000, si hubiera una conversión no del 20%, sino del 50%, ¿sería mejor o peor? ¿Sería mejor? Sí, exacto. Justamente sería mejor. Hay una forma distinta de interpretar esto cuando hablamos de pérdida de tráfico. La pérdida de tráfico es contrario a la conversión. ¿Cuánto perdimos de tráfico en porcentaje entre alcance e interacciones? El 80%. El otro 80%, y eso suma al 100%, ¿verdad? Entonces, hay dos formas de medir cómo estamos bien en nuestra publicidad. ¿Qué tanto estamos perdiendo de tráfico o qué tanto estamos convirtiendo? Pero la medida estándar es cuánto estamos convirtiendo. Así que, ojo ahí, dejemos este dato hasta acá, vamos, porque nos va a servir también para ver el CTR. Vamos a seguirla viendo. Bueno, entonces, un ejercicio ahí rápido de conversiones, pero para eso es importante tener las métricas con relación al embudo, ¿verdad? Primero las impresiones, después el alcance, después las interacciones, después los clics, después las visitas, después los clientes potenciales, después los inicios de pago y por último las compras. Así deberían de medir sus métricas. Ya se los he explicado de alguna forma, ¿verdad? Y luego, hablamos un poco de cómo optimizar las impresiones y el CPM, que es la primera métrica que vimos, aprendiendo a manejar nuestros diferentes tipos de públicos, tibios y calientes. ¿Por qué? Porque vamos a ver con el ejemplo anterior, en dónde estábamos perdiendo más tráfico. A ver si se acuerdan.
¿Dónde estábamos perdiendo más tráfico? De alcance a interacciones, ¿no? Sí, de personas alcanzadas a interacciones. Estábamos perdiendo un 80% de nuestro tráfico ahí, ¿verdad? Entonces, por eso es importante aprender, si queremos optimizar nuestras impresiones y todo nuestro embudo, aprender a manejar nuestros diferentes tipos de públicos con base al embudo y los objetivos. ¿Por qué? Porque podemos optimizar también el CPM, el costo por 1000 impresiones al inicio. Obviamente, si no podemos bajar el porcentaje de pérdida de tráfico al inicio, podemos hacer que nuestra publicidad nos salga más barato, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. Sigamos. Lo segundo que hablamos es optimizar nuestra segmentación y aprender a validar nuestros públicos. Importante también aprender a validar nuestros públicos y aprender a optimizar la segmentación. Vamos a llegar a ese punto en algún momento sobre el tema de cómo optimizar nuestra segmentación de forma práctica y cómo validarlo. También lo estamos viendo en las sesiones personalizadas. Ya hemos visto un poco con Raúl, con el tema de optimizar nuestro embudo a nivel conjunto, duplicando y desactivando los conjuntos. Básicamente para eso también nos sirve, ¿verdad? Entonces es ese ejercicio que aprendimos con usted, Raúl, para ver cómo optimizar nuestros conjuntos. Y luego si podemos bajar nuestro CPM, si no podemos bajar nuestro CPM, podemos aprender a optimizar nuestros anuncios también para mejorar nuestro CTR. Así que por eso es que ahorita vamos a ver nuestro CTR. Vamos a hablar sobre el tema del CTR. ¿Qué es el CTR? En términos generales, vamos a verlo a nivel no de definición, sino de concepto, a nivel de concepto, que es el CTR. Básicamente, tenemos en un mensaje, cuando nos enseñaron en la escuela, en la universidad o en el colegio, donde sea, nos enseñaron sobre el tema de comunicación. Siempre hay un emisor, ¿verdad? Esta primera persona y un receptor. El emisor somos nosotros que hacemos publicidad y luego el receptor. Entonces, aquí lo interpretamos, qué es lo que decimos nosotros con nuestro anuncio, ¿verdad? Y el receptor es como lo entiende, cómo lo interpreta y qué es lo que le interesa y cómo lo interpreta. Y en medio, entre lo que nosotros decimos y lo que el receptor recibe en el mensaje, en el anuncio que hacemos, hay algo que se llama relevancia. ¿Qué tan relevante va a ser ese mensaje para el que recibe? Y para nosotros, obviamente para nosotros siempre va a ser más relevante que para el receptor. Pero eso se mide con el nivel de relevancia. Entonces, el CTR lo que nos va a medir es el nivel de relevancia que van a tener nuestros mensajes, que en este caso serían nuestros anuncios. CTR es esto, nivel de relevancia. ¿Cómo se calcula el nivel de relevancia o CTR? Básicamente con esta fórmula. Vamos a tener la cantidad de clics, la cantidad de impresiones. Algunos lo miden con alcance también, para hacerlo un poco más certero, pero en la fórmula real, como debe de ser, es con impresiones. Y luego, porque por ejemplo, Facebook tiene una métrica de CTR que lo mide por alcance y no lo mide por impresiones. Entonces, ojo ahí, su CTR puede ser más alto si se mide con alcance y puede ser más bajo si se mide con impresiones. Solo ojo ahí, pero las dos son fórmulas de CTR que son importantes. ¿Por qué? Porque nos va a medir la cantidad de clics que hacen las personas con base a la cantidad de impresiones que tiene el anuncio. Bueno, entonces la fórmula es clics, la cantidad de clics, por ejemplo, 150 clics dividido impresiones, que serían, hagamos el caso, 10,000, hagámosle 15,000, pongamos 15,000, 15,000 por 100, esto nos va a dar 1% de CTR. ¿Qué nos dice?
15,000 impresiones, tenemos 150 clics, tenemos un porcentaje por cada 15,000 impresiones, tenemos 1% de clics, ¿verdad? Entonces, solo ojo ahí, algunas plataformas y algunas fórmulas dentro de Facebook, dentro de Google, varían un poco algunos utilizan alcance y algunos impresiones. Las dos son correctas, solo que hay que ver qué es lo que nos está dando la plataforma o qué queremos calcular nosotros. Si es la cantidad de alcance o impresiones. En lo personal, a mí me gusta más calcular el CTR con alcance que con impresiones. Con alcance. ¿Por qué? Porque con impresiones puede que nuestra frecuencia, si nuestra frecuencia, por ejemplo, ya vimos qué es la frecuencia, la cantidad de veces que ve el anuncio un usuario, si la frecuencia es muy alta, puede que esas impresiones también no nos puedan medir realmente lo que el usuario le interese, comparado con el alcance, porque el alcance mide la cantidad de personas que hemos alcanzado. Entonces, si medimos por alcance, va a ser un poco más realista nuestro CTR con relación a la relevancia que el usuario tiene respecto a nuestro anuncio. Si le gustó o no le gustó, si es para él o no. Pero les estoy dando acá la teoría con impresiones porque muchas plataformas lo basan en impresiones. Repito, en lo personal me gusta más calcular el CTR con el alcance, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podría aumentar acá nuestro CTR a 2%? Aumentando los clics. Ajá, de 150 a 300 Bien. clics. Entonces, lo que mide el CTR es qué tan probable una persona hace clic en el anuncio. Si nuestro CTR es bajo, nos está diciendo que nuestro mensaje no tiene relevancia para el usuario. Así que ojo ahí. La métrica que nos mide dentro de nuestro embudo, que no es la métrica principal, obviamente es muy importante, pero ojo, todas las métricas son importantes. La métrica del CTR lo que nos va a dar es básicamente el indicador de que si nuestro anuncio, nuestra segmentación, nuestro objetivo están siendo relevantes para el usuario, ¿verdad? Entonces, si nuestro CTR es muy bajo y eso es, y si eso es constante en cualquiera de nuestros conjuntos, en cualquiera de nuestros conjuntos, cualquiera de nuestros anuncios y a nivel campaña, si nuestro CTR sigue siendo bajo y nosotros seguimos optimizando y seguimos haciendo la optimización de que pausamos anuncios y que volvemos a activar conjuntos, perdón. Si el CTR sigue igual y no aumenta, ojo, hay que ver ahí si es la segmentación, si es el objetivo, el tipo de objetivo que estamos usando, el tipo de público, o bien el anuncio. Por lo general, es el anuncio, ¿verdad? Entonces, si nuestro CTR no aumenta, hay que cambiar los artes, ya no es tan relevante, los llamados a la acción, los mensajes, etcétera. Entonces, el CTR nos ayuda justamente a decir dónde estamos bien y dónde estamos mal dentro de nuestro embudo, que sería básicamente los anuncios, ¿verdad? En la parte, bueno, que la variable no necesariamente es optimizar solo el anuncio, pero sí el CTR nos dice que si nuestro CTR es muy bajo, si estamos perdiendo tráfico y nos damos cuenta que estamos perdiendo tráfico entre alcance y clics, el problema no es el embudo, sino el problema es que la gente no le está dando clic al anuncio, ¿verdad? Si en ese caso fueran, por ejemplo, no 150, sino fueran 50 clics, entonces el CTR fuera como de 0.75, o sea, no sé, por ahí, ¿verdad? Entonces, mientras más bajo, menos relevancia, ¿verdad? Por eso es importante. Entonces, cuando pensamos en CTR, pensamos en relevancia, vamos a tener estos 4 factores importantes dentro de nuestros anuncios que hay que considerar. Y esto lo vemos a nivel publicitario como la base de la publicidad cuando vemos. Entonces, vemos acá el nivel de relevancia.
también el significado, la atención que pone el usuario y qué tanto va a recordar ese anuncio. Entonces, el CTR no solo es un número, sino también tiene esas 4 variables. Siempre que pensemos en nuestra campaña, cuando el CTR está mal, ya dijimos, es antes de que entre al embudo, antes de que entre a mi página web, hay algo mal que tengo que mejorar. Entonces, tengo que usar estos 4 elementos. El significado. Puede que la forma en que yo estoy expresando el mensaje no tenga un significado relevante para el usuario. O bien la relevancia a nivel general, ¿verdad? Que no tiene una buena relevancia. También puede ser la atención, que los llamados a la acción que nosotros hacemos, por ejemplo, haz clic aquí, descarga este documento, deja tus datos, cualquier llamado a la acción que estemos haciendo, puede que el llamado a la acción no esté siendo, el llamado a la acción no está llamando la atención del usuario, ¿verdad? Y luego, pues, ¿qué tanto va a recordar el usuario? Esto de memoria, por lo general, esta parte la vamos a ver como mayor impacto cuando hacemos retargeting. No sé si se acuerda, Raúl, pero hemos visto algunas campañas donde el CTR aumenta en retargeting. ¿Por qué? Porque le estamos dando y recordando al usuario un anuncio que previamente lo vio, pero lo va a ver de otra forma, de un color diferente, con un llamado a la acción distinto, o porque simplemente utilizamos un público personalizado que ya previamente vio el anuncio y lo volvió a ver y pues ya empezó a tener relevancia, ¿verdad? Entonces, en teoría, el CTR siempre va a aumentar cuando estamos haciendo nosotros nuestras campañas de retargeting. Si su CTR no aumenta en campañas de retargeting, hay algo que estén haciendo mal. Por lo general empieza a ser en promedio casi el doble, debería estar en el doble en CTR entre el público frío y el tibio, y el doble entre público tibio y caliente, ¿verdad? Es como una métrica que puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero siempre el público tibio, para las campañas de público tibio, el CTR tiene que ser más alto, porque el nivel de relevancia es más alto para esos usuarios. Y para público caliente tiene que ser más alto todavía el CTR. Entonces, ojo ahí, cuiden su CTR y vean. Si sus campañas de público frío, tibio y caliente, el CTR va aumentando gradualmente, porque esa es una métrica de que está funcionando el nivel de memoria, ¿verdad? El nivel de que se están recordando de sus usuarios. Así que el CTR no solo es una métrica simple de que la cantidad de personas que vieron el anuncio y que le dieron clic y fue relevante, sí, pero ahí tienen que considerar cuando estamos optimizando su anuncio en estas 4 variables, ¿verdad? ¿Cómo puedo optimizar el CTR? Básicamente el CTR lo podemos optimizar con 4 pilares. Primero, hablando sobre el objetivo de campaña. Segundo, optimizando el anuncio. Luego, la segmentación y la configuración de campaña. Después, los mensajes y llamados a la acción. Esos son 4 pilares importantes para optimizar el anuncio. Si se dan cuenta, aquí todavía no estamos hablando del embudo, no estamos hablando de la página web, no estamos hablando de porcentaje de rebote, visitas a la página web, inicios de pago, clientes potenciales, compras. Entonces, si su CTR está mal, no es el embudo. Por lo general, hay algo que tiene que ver con el anuncio. Entonces, objetivos de campaña, el anuncio, la segmentación, la configuración, los mensajes y llamados a la acción, ¿verdad? Que son englobados en estos 4 pilares. Bueno, les voy a dejar un ejercicio que investiguen, si lo quieren comprobar con sus campañas también, que eso sería, que es lo ideal, ¿verdad? Que hagan una prueba. Pero el CTR siempre va a variar dependiendo del tipo de objetivo que tomemos. Entonces, también es importante que hablemos de los objetivos que tenemos dentro de nuestras campañas publicitarias. Tenemos campañas de reconocimiento, de alcance, de tráfico, de interacción, de reproducciones, de generación de clientes potenciales, de mensajes y conversiones. Son objetivos diferentes. ¿Dónde creen ustedes que van a tener un CTR más alto? ¿Qué objetivo es el que de todas estas que ven acá, qué campaña es el que por lo general me va a presentar un CTR más alto? La de conversiones sería. No, casi. Interacción tal vez o no. Sí, interacción, justamente.
porque la interacción está hecha para medir, para aumentar la interacción. Entonces el CTR es justamente eso, mide el nivel de interacción que tiene el usuario entre mi anuncio y el emisor. Entre interacción y tráfico, básicamente, porque el tráfico también tiene un nivel de CTR alto, ¿verdad? El nivel de interacción, nuestra conversión va a ser más alta entre alcance e interacción, pero no necesariamente en clics o clics salientes únicos. Pero el objetivo de campaña de tráfico sí va a tener un nivel de CTR alto entre las impresiones o alcance con los clics salientes únicos, porque estamos haciendo una campaña de tráfico. ¿Por qué creen que cuando usamos un nivel de un objetivo específico como este, que ya sea interacción o tráfico, el CTR es más alto? ¿Qué es lo que hace que el CTR sea más alto? Los clics. Recordémonos les voy a mostrar esta parte. A nivel de esto. Es la relevancia, ¿no? Relevancia. Ajá. Y ahora a nivel de esto. La relevancia. La relevancia. Ojo ahí. Pero el objetivo es bueno porque el objetivo, ¿cómo les planteo esto? El objetivo de campaña que estemos usando tiene mucho que ver también con el CTR que vamos a llegar a tener. Sin embargo, el CTR no solo depende del nivel de interacción, depende de estos pilares que vimos. Entonces, si nosotros vamos a lanzar una campaña de tráfico e interacción, por lo general, el algoritmo va a estar buscando personas que por lo general le hacen más clic si estamos haciendo de tráfico a las páginas o interactúan más con los anuncios, pero no necesariamente van a comprarnos. Entonces, por eso es también importante saber cómo aprender a utilizar estos objetivos. Si queremos aumentar nuestro CTR está genial, pero tenemos que tener cuidado también cómo eso impacta con el tipo de público que estamos usando para que posteriormente nos compren. Porque aunque nosotros hagamos una campaña de tráfico o interacción y le metamos el doble o el triple del dinero, por lo general no vamos a tener más ventas. Más CTR no significa más ventas. Porque el CTR está conectado con esto. Puede que tenga más relevancia, pero el tipo de segmento, de objetivo que estamos usando no sea muy significativo para la audiencia para que compre. O el nivel de atención sea muy baja. Inclusive el nivel de memoria que tengan con nuestro producto. Entonces, por eso, las campañas de conversión son las mejores campañas para hacer ventas, siempre y cuando si nosotros queremos hacerlo de forma directa. Sí podemos usar en escalera los otros objetivos para lograr ventas más estables. ¿Por qué? Hay una estrategia que es una de las estrategias más profesionales que creería que se utilizan, que no muchos la utilizan, porque sí requiere de estrategia, quiere manejo de todos los objetivos. Es que hay algunas personas que manejan muy bien las plataformas y los objetivos de conversión y todo lo CTR y conversiones, y es que utilizan campañas de alcance y reconocimiento en una primera etapa para público frío. Siguen usando algunas campañas de tráfico e interacción para público frío, hasta inclusive reproducciones de video. ¿Por qué? Porque por lo general en estos tres tipos de campañas el CPM es muchísimo más barato, pero no necesariamente van a ser personas que nos vayan a comprar. Entonces, lo que hacen posteriormente es que utilizan campañas de conversión en campañas de retargeting. Entonces, tienen una campaña de público frío de retargeting, una campaña de público tibio de retargeting y otra. ¿Por qué? Porque aquí con estas primeras tres campañas de alcance, interacción, tráfico y reproducciones, que son 4, perdón, pueden generar muchísimo público,
100,000 personas y les costó súper barato, ¿verdad? Pero no necesariamente estas 100,000 van a comprar. Entonces, utilizan campañas de retargeting para aumentar el CTR de sus campañas en 3 niveles: frío, tibio y caliente, ¿verdad? Esto no lo vamos a ver todavía, solo que es un primer repaso que les quiero dar acá, pero ha ayudado mucho a vender y es un tipo de campaña, un tipo de estrategia que es la mejor estrategia si no quieren quemar públicos, ¿verdad? A lo que se llama quemar públicos. No lo vamos a ver ahorita en la práctica, pero es algo que vamos a ir aprendiendo paso a paso, ¿verdad? Sigamos. Hablemos sobre los anuncios y los elementos que tiene, algunos también sobre el tema es muy importante cuando hablamos de CTR, porque por lo general el problema de que nuestro CTR está mal es que los anuncios no los optimizamos o no los mejoramos, ¿verdad? Una, el arte, siempre vamos a seguir usando el mismo arte, si en algún tiempo seguimos usando el mismo arte, en algún momento la gente se va a aburrir de ver nuestro anuncio. Muchas veces no es el anuncio, puede ser el texto, puede ser tal cosa. Entonces también tenemos que aprender cuántos elementos tiene nuestro anuncio. Primero, tenemos este primer elemento, ¿verdad? Que es el texto. Luego, el segundo elemento, que es la imagen o video. Tercero, que es el título, el primer llamado a la acción. Cuarto, la descripción que le estamos poniendo. Quinto, la URL. Y sexto, el CTA, el llamado a la acción, ¿verdad? Entonces son 6 niveles diferentes. Cuando queremos optimizar nuestro anuncio, no necesariamente solo el arte, posiblemente nuestro texto esté mal, podemos optimizarlo. Nosotros le dimos un texto al iniciar, pero no necesariamente tiene que ser este texto, ¿verdad? Hay que aprender a optimizarlo. Les dimos un anuncio ya validado que está vendiendo, genial, pero puede que en algún momento este anuncio la gente puede aburrirse. Luego, el título puede que está atractivo, pero puede que podemos hacer variantes. Ojo, ya hicimos algunas modificaciones de este anuncio que al principio decía Facebook Ads, ¿verdad? Ahora dice campañas digitales, pero nos damos cuenta que campañas digitales la conversión es más baja, ¿verdad? El CTR es más bajo. Entonces, ojo ahí también cómo poder usar los mensajes y cómo optimizarlos. Entonces, solo con este cambio de cambiar de campañas digitales a Facebook, seguramente el CTR es más bajo ahora. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, hay que ponerle atención en qué momentos, cuando estamos haciendo cambios dentro de nuestros anuncios, nos pueden afectar. Puede que esto no sea, puede que lo que esté mal sea nuestro llamado a la acción, nuestro título, y que no esté bien. Entonces, para eso sirve validar. Y solo a nivel anuncio tiene estos 6 elementos que debemos aprender a utilizarlos para optimizar nuestros anuncios. Bueno, ya vimos objetivos y anuncios, vea el tipo de anuncios. La próxima semana vamos a ver los 4 pilares de forma más específica y vamos a aprender a optimizar nuestros anuncios. Ahorita solo pusimos contexto de estos dos, del objetivo y del anuncio, que son muy, muy importantes, ¿verdad? Entonces, al día de hoy ya llevamos 2 métricas importantes dentro de la fórmula de marqueteros, que tenemos el CPM y el CTR. Acá en esta llamada, el único que tiene campañas activas es Raúl. Raúl, ¿cómo está su CTR al día de hoy? Ya te digo. CTR, el total desde el día 1 que hoy se cumple un mes, 1.34%. 1.34 en total. A nivel conjunto de la campaña de tráfico frío, ¿cómo está su CTR en los diferentes conjuntos? Tráfico frío de cada conjunto. Vamos a ver. Espérate. Marco aquí. A nivel de cada conjunto, el CTR, hay uno en 0.93%, uno en 1.29 y uno en 1.40. Y además de los que ya pausó, ¿verdad? Sí, el pausado está en 0.68. Pausados, 0.68. Entonces nos damos cuenta, solo con pausar
el que tenía un CTR más bajo, empezamos a tener ventas más baratas también en algún momento. Pero ojo ahí, no nos tenemos que quedar ahí. Justamente es el ciclo de optimización. Entonces, por eso es importante ponerle atención al CTR. No es la métrica principal ni la más importante, pues una de todas las más importantes. Entonces, nos vamos a ir viendo. Y así vamos consecuentemente a ver cada una de las métricas que tenemos dentro de Fórmula de Marqueteros. Pero para el día de hoy vimos CTR. Así que, buenísimo. Ahora, para el tema del coaching, por ahí está Justin. Justin, dentro de la dinámica de marqueteros, tenemos nosotros pues es un servicio que tenemos para los marqueteros que quieren aprender a vender pues de forma práctica, muy importante. Estamos dando coaching VIP, pues básicamente son sesiones de una a la semana de 1 hora para poderlo ayudar a montar sus campañas, a revisar sus campañas como tal en ese proceso de conversión. Justamente Raúl es el que va más avanzado, es el que lleva ese coaching. Creo que Raúl creo que es su 7ª sesión, ¿no? 6ª sesión. Por ahí quinta, creo. Quinta, ¿verdad? Yo empecé más tarde. ¿Sí ves? Como en la 5ª sesión. Uh-huh. Sí, entonces, pues hay un botón dentro del link de academia que ustedes pueden agendar su sesión de coaching, ¿verdad? Básicamente, para aprender a vender en línea, básicamente paso a paso, justamente en ese mismo proceso, usamos el embudo Lead Magnet para poder montar esas campañas. Básicamente es una parrilla de 2 productos, que es el producto del ebook y el de marqueteros. Ojo ahí, hay un tercer producto que lo estamos usando como upsell, que eso lo va a aprender en las sesiones de VIP, que básicamente además de las ventas de los ebooks, también hay ventas de masterclass. Y ya que vamos a sacar ahorita también la masterclass de métricas, vamos a tener un segundo upsell, básicamente. Y ahí es donde, ojo, les decía a Raúl y a Jason que estaban al inicio, es donde vamos a cambiar un poco la modalidad de ingresar miembros a la comunidad, porque estamos buscando también miembros más comprometidos como ustedes, que estén activos, que estén en las llamadas. Si se dan cuenta, hay 25 personas, pero se conectan siempre 3, 4, 5 personas como máximo, pero nos gustaría que se conectaran más. Entonces, vamos a agregar un high ticket dentro de este proceso, que pues más adelante les vamos a presentar la masterclass de cómo vender el high ticket, pero en principio estamos usando este modelo porque, pues como ya vieron algunos y puede ver ahí el historial, empezamos a vender de forma rápida. El segundo día de haber montado ya se empieza a hacer ventas, pero lo vemos más como un proceso de aprendizaje. En esta siguiente etapa vamos a agregar ya para los que ya están haciendo campañas como Raúl, otros productos de más alto valor que serían de 24, que es para crashing, y de 97 en webinario, que son productos que vamos a agregar dentro de este embudo. Pero básicamente, para no alargar este proceso, usamos este dúo de productos para poder hacer el proceso de coaching con usted, ¿verdad? Entonces, le ayudamos a montar su estrategia. Pues básicamente podemos vender más rápido, podemos llenar muchísimo más rápido nuestro embudo, empezar a aprender a cómo hacer el proceso de conversión. Y ojo ahí, el tema de la inversión publicitaria también no es tan alto como tal. Y pues básicamente ese proceso de ir optimizando nuestro proceso de ventas, ¿verdad? Entonces, este coaching es básicamente para enseñarles a vender productos digitales. No es ¿cómo le digo? No es un requisito, no es algo que queremos básicamente forzarlos a hacer, pero sí queremos que pongan en práctica y esa es una forma de hacerlo. Entonces, ahí vamos. Ahí Raúl pues ya aprendió muchísimas cosas con estas campañas. Ya el siguiente paso de Raúl es, y eso es lo que quisiera, es que nos pusiéramos pilas con optimización para empezar a rentabilizar esas ventas. Y pues nada, pues tiene básicamente ese coaching ahí para ese proceso de aprender ese proceso de vender en línea. Ahí lo invito a agendar la sesión, está el botón en academia, nos podemos sentar ahí 1 hora, le puedo explicar un poco más el proceso y podemos sentarnos ya a discutir ese tema, ¿verdad? Entonces, listos, marqueteros, muchísimas gracias por haber tomado el día de hoy su sesión.
Para los que no pudieron conectarse, así como creo que Ivo que se acaba de conectar, estamos finalizando la sesión. Entonces, pues les pido que vean la retransmisión. También a ustedes que ya tomaron la sesión el día de hoy, vean la retransmisión. Lo vamos a subir porque, pues básicamente, ahorita aprendimos mucho de CTR. El CTR es muy importante, nos va a ayudar muchísimo. Y la práctica, ¿verdad? La práctica es muy importante. Pongamos en práctica y vea con las campañas de que, así como Raúl que ya tiene montado sus campañas, pues proceso de aprendizaje. Eh, pero no se queden solo con eso y ahí vamos a tener otras cositas más con ustedes y esperamos que los miembros que vayan ingresando ahora en la comunidad estén activos tal como ustedes están. No queremos que hayan 25 personas y solo 5 tomen la llamada. Por eso queremos agregar ese high ticket, que es un producto de alto valor, que se los vamos a mostrar a los que ya están haciendo campañas de cómo va a ser la estrategia para vender el high ticket. Entonces voy a platicar con Raúl también en la siguiente sesión para contarle un poquito de ese proceso de forma personalizada. Estamos en el punto de tiempo de soporte. Quisiera dejar este punto para resolver dudas, preguntas, ya sea de la sesión, también de los cursos que ya están tomando, como por ejemplo Justin, Ivo Luis, que también acaba de iniciar la semana pasada, que ya están tomando las clases, véanlas, repítanlas, es una práctica, perdón, es la parte teórica. La recomendación es que no monten sus campañas hasta que tengamos una sesión con ustedes, como la sesión de coaching que les acabo de ofrecer VIP. Eh, entonces, estudien, pongan en práctica, monten sus campañas, pero no las activen, perdón, eso era lo que quería decir. Porque queremos ayudarles de forma personalizada para los que quieran montar sus campañas también de forma personalizada. Pero la recomendación es que vean todos los videos, vean todas las clases que ya tenemos, las retransmisiones, los envíos, porque las hemos llevado de forma progresiva. Y ahora con la academia la tenemos justamente así, también para que ustedes tengan de forma visual cuál va primero, cuál va después, y así ustedes pues llevar ese mismo proceso de control de lo que están estudiando. Así que quisiera preguntarles si tienen dudas, cómo van con los que acaban de iniciar, como Justin y Luis, con su proceso de aprendizaje. ¿Tienen algunas dudas? ¿Quieren preguntarme algo? Con gusto les puedo ayudar. Gracias, César. ¿Cómo hago para tener acceso a los coaching? Ahorita les dejo. En el grupo de Telegram, vamos a ver, academia. Dejé un link se llama la academia, que es donde tenemos lo voy a dejar acá también, todas las clases, los cursos, las masterclass y el ebook que hemos subido. Desde ahí vamos a subir todos los recursos, pero al principio está el link del Telegram, luego está el link de las sesiones de transmisión como la de hoy, y abajo, hasta abajo, en color verde, está el acceso al link del coaching. Ok. Listo. No, sí, yo como tú lo dices, apenas pues inicié, estoy apenas iniciando la primera clase, estoy revisando y repasándolo otra vez para poder comprender estos términos, porque para mí es realmente nuevo, ¿sí? Son términos que toca digerirlo bien y pasarlo con buena agua para poder uno aprender y comprender cada uno de estos. Pero fíjate, César, te felicito porque esa mentoría que tú estás realizando me parece excelente, porque hasta hoy día hay que estoy aprendiendo esos conceptos de CTR, CPM, o sea, esas cosas yo no tenía ni idea. Yo eso qué es, cómo se come. Sí, no tenía ni idea de qué trataba eso, pero fíjate, se me está aclarando ya el panorama y veo que al final del túnel hay una luz. Buenísimo, buenísimo, Justin. Ahí, cualquier duda que tenga, pues he invitado también a escribir por el Telegram. Tratamos de responderle lo más antes posible. Algunas recomendaciones que le doy y que justamente no tuvimos la oportunidad de hacerlos con el tema de baneos. Lamentablemente no está Juan, que era la persona que tiene el problema de baneo. Que Facebook, si ustedes van a hacer sus campañas en Facebook, quieren probar con Facebook o nunca lo han hecho o lo han dejado de hacer por mucho tiempo,
pueden pedirles autenticación de identidad. Entonces, algunas recomendaciones ahí que les puedo dejar es que preparen su perfil para que se vea lo más real posible. Si es su, por ejemplo, así como Jason, que él está manejando perfiles falsos, que eso es, pues para él que tuvo baneo a nivel general, pues obviamente es el camino de hacerlo. Pero si no ha pasado por ese problema, que todavía tiene su perfil real, que es suyo, hay que trabajarlo de forma sana y lo primero que le diría es, eh, si por lo general no está acostumbrado como a tener actividad dentro de su perfil de Facebook, trate de hacerlo un par de veces, suba una foto, o por lo menos hay gente que no le gusta tener foto de uno y que solo lo tiene ahí solo porque tiene algunos conocidos que quiere chatear, está bien, pero para publicidad sí les deberían de tener un perfil que sea justamente que le puedan ayudar a verificar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hacer publicidad y el perfil no ha estado activo, puede que Facebook, el robot de Facebook lo vea y vea como que no es como una actividad inusual y lo pase a revisión. Entonces, lo primero que le va a pedir es un documento de identidad. Entonces, ese documento de identidad va a tener su foto de usted, su nombre la persona de soporte que va a estar verificando eso, porque eso lo hacen tanto de forma automatizada como manual. Eh, Cuando uno pide una revisión manual, también lo hacen. Revisan los datos de uno, si se parece, si la foto que tiene uno en el perfil es la misma, pero si uno tiene una foto de, no sé, de Naruto o de Goku ahí y el ID no es el mismo, entonces ahí es donde no pasamos el proceso de revisión. Entonces, Juan está justamente en ese proceso que ya no pasó la autenticación de identidad. Entonces, si no pasa ahí, pues ahí, que es casi muy difícil, ahí Jason nos hizo el favor de darle ahí unas recomendaciones a Juan, pero pues el primer paso realmente es fácil de hacer, no es tan difícil. eh, que el documento de identidad que nosotros subamos sea muy similar al perfil que tengamos. Ese es el único paso. Que la foto que subamos esté en alta resolución, que se vea bien, que no sea una foto donde a puras penas se vea el texto. Entonces, eso, solo que prevea eso, que para el momento de hacer publicidad nos van a pedir en algún momento eso. Pero ya si no hay ese problema, hay otros caminos que tomar, así como Juan, si no le activan su perfil porque no pasó el proceso de autenticación, el camino es crear perfiles falsos, así como lo tiene Jason. No es lo más recomendable, pero es el camino que muchos tomamos cuando no nos activa nuestro, ya pasamos por el proceso de revisión y no pasamos ese proceso. Eso seguramente lo vamos a aprender también. Quisiera hacer una masterclass justamente solo de eso. Todavía en el tiempo lo vamos a ir viendo. Mientras tanto, les doy esas recomendaciones que ya la mayoría de los que están ahorita de marqueteros que desde hace 2 meses que iniciaron, ya pasaron por ese proceso. A todos les activaron el perfil siguiendo esas recomendaciones, excepto Juan, que pues él ya había mandado su documento de identificación, no pudimos darle esas recomendaciones, entonces con él seguramente no va a poder ser posible de ese paso, pero sí lo vamos a ver con otros caminos, ¿verdad? Que es posible. Y al último sería, pues, hacer publicidad en YouTube, que también ahí tenemos YouTube para hacerlo, ¿verdad? Entonces, buenísimo. Si no tiene más preguntas o dudas, ahí estamos a las órdenes. Estamos ahí en Telegram, ya saben. Ya para los que pues terminaron estando ya después, pues revisen la retransmisión. Y espero que cuando nos sentemos en las sesiones personalizadas les explique un poquito más de los productos que tenemos pensados planificar, no que el de high ticket y los productos que vamos a subir de un poco más valor respecto al ebook para aprender a vender también en crashing y productos de más valor, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias y feliz noche. Nos vemos. Gracias, César, muy amable. Buenas noches. Vale. Un gustazo.